Muchísimas gracias por querer conversar con nosotros, Estela. Siempre empezamos con una pregunta que es complicada responder, porque cuando le preguntan a uno quién es como muchas cosas, ¿no? ¿Por dónde empieza? ¿Quién es Estela Barco? ¿Quién es Estela Barco? Bueno, pues soy una mujer que lleva muchos años insertada en este espacio chiapaneco. Como yo digo, soy hija adoptiva de Chiapas, porque soy nacida en la Ciudad de México y tengo 44 años aquí. De formación académica soy trabajadora social, pero yo siempre digo, me acuerdo de un dicho gallego que conocí con una compañera que estaba aquí, que decía que más enseña la vida que las universidades. Y creo que en mi caso así ha sido, ¿no? El estar en este espacio con los pueblos indígenas, los pueblos originarios de este estado, pues a mí son los que me ha formado, ¿no? Entonces, yo digo que siempre soy fruto de lo que aprendí con la diócesis de San Cristóbal y lo que he aprendido a través del trabajo de DESMI y sobre todo con las comunidades con las que yo me he relacionado, ¿no? Entonces soy un conjunto de aprendizajes, de vivencias que principalmente me han venido de las comunidades. No descarto los aprendizajes de la escuela y eso, pero más me ha enseñado a estar aquí, porque también mucho ha sido mi autoformación también, ¿no? Bueno, soy una mujer que he participado también en mucho tiempo, como por 17 años, con la diócesis de San Cristóbal, y desde 1993 estoy aquí en DESMI. Muchos años y mucha conexión con la vida y convivencias, ¿no?, de los pueblos. Vamos a empezar recordando ese inicio, ¿no?, esa llegada de DF a San Cristóbal. ¿Por qué? ¿Con quién te vinculaste? Bueno, yo llegué a Chiapas en 1976 a través de una congregación religiosa. Yo llegué como religiosa. Después de mis primeros votos, que le llaman, mis votos temporales, llegué aquí y casi que llegué por equivocación, porque las superioras generales, habíamos dos chicas con el mismo nombre, Estela. Bueno, yo soy María Estela, ella Estela, pero las superioras a designarnos al destino que nos iban a enviar, la misión a la que nos iban a enviar, se equivocaron de Estela. Entonces a mí me asignaron aquí y a la otra compañera con los indígenas totonacos en el estado de Veracruz. Y yo iba a ir hacia allá y ella iba a venir hacia acá, pero se equivocaron. Pero ya después que nos vieron a cada una entusiasmada con su destino, nos dejaron, ¿no? Entonces yo siempre digo que llegué por equivocación. Pero bueno, venía con la congregación a la que yo pertenecía y fue así como llegué al trabajo de la diócesis de San Cristóbal, ¿no? Llegué a la parroquia de Tila, que es al norte del estado, con indígenas choles, ¿no? Ahí empecé y después de ahí ya pasé a otras parroquias, ¿no?, donde se necesitaba nuestro trabajo, pero en la misma zona chol, ¿no?, de la diócesis de San Cristóbal. En ese momento, ¿qué trabajo hacíais? O sea, la diócesis, ¿qué trabajo hace con las comunidades? Bueno, era el trabajo pastoral. Cuando yo llegué aquí, la diócesis tenía un año de haber declarado la opción por los pobres por Tatic Samuel, ¿no? Entonces, Tatic había dicho que quienes no optaran por los pobres no tenían cabida en la diócesis, ¿no?, porque era una diócesis pobre y el trabajo principal teníamos que hacerlo con las comunidades indígenas y las comunidades pobres. Entonces, el trabajo era pastoral, era organizar a los catequistas, ¿no?,
cada catequista tenía nombrado su catequista o sus catequistas. Por supuesto, el trabajo de visitar a las comunidades, y algo que se fomentó mucho en esos años en la diócesis era también reflexionar la realidad que se vivía en las comunidades, ¿no? Con este método de ver, pensar y actuar. Y también, claro, con los lineamientos teológicos y los lineamientos desde la teología de la liberación, ¿no? Y este método de ver, pensar y actuar, pues como lo aplicábamos, ¿no? En este ver la realidad, pensar qué nos quería decir Dios ahí y actuar, ¿no? Y ya el actuar era empezar a organizar las comunidades, pues para que desde la misma gente se pudieran pensar y crear alternativas, ¿no? Alternativas a la vida que se vivía en esos años, pues que eran años de mucha marginación, explotación, humillación, abusos, ¿no? Por parte de quienes en esos años pues detentaba el poder en las cabeceras municipales, ¿no? La existencia de las fincas, que pues ocupaban mucha gente acasillada, ¿no? Viviendo en condiciones pues a veces infrahumanas, ¿no? Entonces toda esa situación pues la reflexionábamos con los catequistas y luego ellos a su vez con sus propias comunidades. Y la visita a las comunidades, ¿no? Para animarles, acompañarles, por supuesto que conocer su situación. Y el trabajo pastoral, ¿no? Que implicaba los sacramentos, los bautizos, los matrimonios, o sea, todo eso se tenía que hacer, ¿no? No obstante, tu vinculación fue muy fuerte para con las comunidades. ¿Fue más allá de la diócesis? Bueno, los primeros años fue todo a través de la diócesis, ¿no? Pero por supuesto que esos años, bueno, después, al reflexionar la gente su propia situación, ¿no? Aunque esos años no se hablaba ni de derechos humanos ni de género, pero era el trabajo que nosotros hacíamos, ¿no? De reflexionar los derechos de la gente, porque la gente se preguntaba por qué estamos en esta situación. Las mujeres tenían inquietudes de organizarse, de hacer algo, y empezamos así, ¿no? Empezamos a trabajar. Incluso la gente quería conocer cuál era la historia de México, ¿no? De dónde venían, ¿no? Y otros temas que la gente nos hacía también como buscar, porque la gente tenía miles de preguntas, ¿no? Y bueno, en ese trabajo, al correr de los años, pues la gente también se iba organizando, ¿no? En organizaciones sociales. La gente empezó una lucha muy fuerte por la tierra y con eso vino también mucha represión hacia las comunidades, ¿no? Entonces, represión fuerte por parte de no solo de caciques y lo que en esos años se llamaba los guardias blancas, ¿no? Que eran sus pistoleros, sino también por parte del ejército, ¿no? Entonces eso hizo que la gente abriera más los ojos y a ir buscando otras formas para organizarse, pero también buscando formas propias de hacer algo. Desde esos años que yo estuve en esas regiones, pues la gente buscaba hacer una milpa colectiva, organizarse en una pequeña tienda, las mujeres también, por ejemplo, hacer pan, a aprender a tejer, porque a bordar, ¿no? Cosas así, pero permitía que la gente se organizara y se juntara, ¿no?
Claro, hacer comunidad poco a poco. Siempre las fuerzas de defensa del Estado han sido para defender al Estado, nunca para los pueblos. No. No, es ahí en donde, porque imagino que esto es el preámbulo, lo que nos estás contando de lo que aquí sucedió con el levantamiento zapatista. ¿Qué en México teníamos antes de que los zapatistas se levantasen? Aquí, en Chiapas, era ese México con años de retraso, ¿no? Aquí no pasó la revolución, digamos, y como digo, era el tiempo de las fincas, ¿no? Y las fincas donde la gente era maltratada, humillada, castigada. A la gente que era castigada, el finquero le proporcionaba un pequeño espacio de tierra para que hiciera su milpa, y esa la tenían que trabajar los domingos. Había en el fondo también, cuando la gente no estaba tan consciente de sus derechos, también un agradecimiento hacia el finquero, hacia el mestizo que abusaba de ellos, ¿no? Por ejemplo, les cambiaban un bulto de maíz por un bulto de café, cuando los costos son muy diferentes entre un bulto de café y un bulto de maíz, ¿no? Y todo eso, la represión que se dio en esos años, la conciencia que la gente fue tomando también a partir de lo que la diócesis organizó como el primer congreso indígena en 1974, pues la gente fue abriendo sus ojos, ¿no? Porque en ese congreso reflexionaron cuatro problemáticas: la tierra, la salud, la educación y la comercialización, ¿no? Entonces ese fue un acontecimiento histórico que a partir de ese año, de ese congreso, fue que la gente se empezó a organizar en distintas organizaciones sociales, ¿no? Después, con la represión que vino y el desencanto también con algunas de estas organizaciones, pues la gente seguía buscando, ¿no? Seguía buscando, y bueno, a través de los años, la gente que empezó a conocer la presencia de lo que ahora conocemos como EZLN se empezó a organizar ahí. Antes de 94 hubo muchos años de organización, de aprendizajes, pues lo que el EZ llamaba la acumulación de fuerzas, ¿no? Se da el 94, pero ya con muchos años atrás de organización pues de las primeras comunidades que empezaron a tomar esta opción más radical, pero debido a represión y debido a ese desencanto de esas organizaciones sociales, ¿no? Que ahora, a estas alturas, pues son organizaciones que están más descompuestas todavía. Imagino que esta visión y enseñanzas que la teología de la liberación llevó a las comunidades enfadaría muchísimo a las autoridades, ¿no? Sí, después del Congreso, autoridades y sobre todo las cabeceras, las familias mestizas de más poder en las cabeceras, pues sí mostraban su molestia con la diócesis, ¿no? Yo me recuerdo cuando estuve en la parroquia de Sabanilla, que después de Tila pasé a Salto de Agua y después a Sabanilla. La gente de ahí, algunos, no todos, ¿no? Gente más cercana a finqueros, nos llamaban las congresistas. Éramos 3 mujeres y nos decían las congresistas, y nosotros ni habíamos participado en el congreso porque no estábamos aquí en ese tiempo. Y cualquier problema le adjudicaban a la diócesis y a Tatic Samuel, ¿no? Entonces, por el hecho de promover esta reflexión, el que la gente se fuera organizando, tomando conciencia de su propia situación, ¿no? De su propia falta de derechos, aunque no le llamáramos derechos en esos años,
esta gente atacaba mucho, ¿no? Yo me recuerdo que en la iglesia ni se podía, por ejemplo, hacer una oración por la gente que no tuviera tierra, porque ya estaban diciendo que estábamos promoviendo la toma de tierras, ¿no? Y claro que la reflexión de la Biblia en ese ver, pensar y actuar, sí hacía tomar esa conciencia de la realidad, ¿no? De ver esa situación igual de opresión del pueblo de Israel y compararla con la situación que en esos años se vivía, ¿no? Entonces, para la gente y ahora todavía para pueblo creyente o Codimú, que es el área de mujeres de la diócesis, la reflexión de la Biblia es bien importante y es como el motor que les mueve a caminar, ¿no? Les motiva a organizarse, a luchar ahora por lo que se lucha ahora, ¿no? La defensa de territorio y los derechos de los pueblos. Los petitorios siguen siendo los mismos. Sí, porque ahora hay mucha, bueno, creo que ahora más. Antes la lucha creo era contra un estado opresor, contra estas familias caciquiles, pero ahora es contra las transnacionales, contra estados que da el territorio a esos megaproyectos, ¿no? Entonces ahora la lucha es por la defensa de territorio y por supuesto por los derechos de pueblos originarios, ¿no? Es decir, la conciencia y la lucha se ha ampliado, ¿no? Porque ahora el enemigo a veces ni le conocemos, ¿no? No conocemos esa transnacional que nos quiere despojar del agua, del territorio, porque quiere minas, quiere el agua, porque quiere las semillas, ¿no? Ni le conocemos, pero sabemos de su existencia y esa lucha se va ampliando, se va haciendo también más difícil por las estrategias que va implementando el Estado mexicano, ¿no? Y que tenemos que estar como más conscientes, más organizados, ¿no? Pero que también durante estos años la organización de los pueblos ha tenido sus fracturas, ¿no? No es lo mismo que en el 94, entonces todo también se vuelve más difícil. Claro, es que imagino que esa concientización de los pueblos y de las comunidades tuvo sus consecuencias y por esas consecuencias también pues fue aplacándose una serie de cosas desde las autoridades, como fue la teología de la liberación, ¿no? ¿Qué queda de eso ahora, ¿no? ¿Qué queda de don Samuel? Bueno, queda una diócesis organizada, quedan agentes de pastoral con esa opción y quedan comunidades que mantienen esa línea de trabajo, ¿no? La estructura de la diócesis, yo no sé si hay otra diócesis organizada de esta manera, pero contribuye a que eso se mantenga. Aunque las comunidades se han fracturado, hay familias que se han hecho evangélicos, no porque acusan de que la iglesia hace política, pero hay familias que se mantienen en esa línea de trabajo, no han renunciado a esa opción también, ¿no? Opción por los pobres también desde las comunidades. Y agentes de pastoral conscientes, sacerdotes, religiosas, aunque también hay quienes no les gusta este camino y buscan más solo lo pastoral, lo sacramental, pero más de una manera conservadora, digamos, ¿no? Y hay estructuras que se mantienen y seguimos avanzando, ¿no? Como lo es Pueblo Creyente, lo es el área de mujeres, que es la Coordinación Diocesana de Mujeres, la Pastoral Social, ¿no? Que desde lo que se hace, pues se busca mantener esta herencia de Tatic, ¿no? Este camino que él nos marcó, digamos,
porque pues al fin buscamos la libertad y el poder vivir en un mundo con justicia, con paz, ¿no? Trabajar desde ese punto de vista, desde el amor. ¿Cómo se organizan las mujeres desde esta perspectiva cuando hay tanta violencia que las agrede? Bueno, en el área de mujeres, lo que llamamos Coordinación Diocesana de Mujeres, la organizamos desde, ya tenemos como 26 años, ¿no? Y actualmente son 4 ejes que trabajamos ahí. El eje de análisis de la realidad, mística, género y cultura. Y desde estos 4 ejes analizamos la realidad de las mujeres, no solo lo que pasa en el entorno cercano, sino a nivel del país. A veces no nos da mucho para otras realidades, pero nos conformamos con analizar la realidad del país. Desde el género, tomar conciencia de los derechos de las mujeres, y es parte importante el reflexionar esta violencia estructural y patriarcal que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, a través de los años, pues se ha logrado una formación fuerte con las mujeres que vienen de las distintas zonas pastorales. Se hace aquí 4 encuentros anuales, vienen alrededor de 100, 120 mujeres, y después ellas son las responsables, encargadas de realizar el trabajo en sus comunidades, ¿no? De motivar a que también las mujeres se organicen, reflexionen y puedan ejercer sus derechos, ¿no? En la familia, en la comunidad, en la organización que participen y en la sociedad, ¿no? Entonces, pues hay retos también ahí, ¿no? Retos de incorporar a mujeres jóvenes, porque pues nos vamos haciendo viejitas. Entonces el reto que tenemos de incorporar a mujeres jóvenes, ¿no? En las comunidades se incluyen, pero falta una mayor participación, ¿no? Ese relevo generacional tan importante, sí, para que las cosas perduren en el tiempo, ¿no? Sí, y eso también lo vemos en los distintos espacios. En nuestro trabajo en DESMI también, ¿no? Haciendo trabajo con jóvenes, con las niñas y los niños, ¿no? Porque pues ahora el mundo es otro, el mundo virtual y digital pues atrapa muy fácilmente y que nos puede ayudar, pero también nos puede enajenar, ¿no? Entonces en las comunidades y con las mujeres es una preocupación constante de decir, los jóvenes ahora solo quieren celular, internet, ¿cómo hacemos para que eso no los atrape y sean conscientes de lo que se vive? Busquen también organizarse y defender territorio y no querer migrar, ¿no? Sino que permanecer en la comunidad. Entonces son retos y desafíos muy fuertes que tenemos todos, ¿no? Organizaciones, iglesias y todos. Cuéntanos un poquito más exactamente qué es el DESMI para que lo entendamos y cuál es su trabajo con las comunidades. Bueno, DESMI, su nombre completo es Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas. Yo digo que el nombre es fruto de los años en que se fundó. DESMI fue fundado por Tatik Samuel en 1969. Acabamos de todavía estamos cumpliendo 50 años, ¿no? Tatik Samuel conoció un DESMI nacional que estaban en Chihuahua, con Monseñor Yaguno en esos años, y en el estado de Hidalgo. A Tatik le gustó el trabajo que hacían y lo fundó aquí en San Cristóbal de las Casas con un grupo de personas de esos años, ¿no? Acaba de morir el último fundador que nosotros conocimos, don Camerino San Román. Entonces,
Tatic lo fundó aquí, pues para que DESMI pudiera gestionar proyectos que trajeran beneficios a las comunidades. Entonces, los primeros años de DESMI fue gestionar proyectos para la diócesis de San Cristóbal en coordinación con los agentes de pastoral. Después cambió el coordinador, llegó Jorge Santiago como coordinador, quizá esa parte a lo mejor él les puede hablar. Jorge fue coordinador aquí por 30 años, llegó en 1974 y bueno, a partir de que Jorge llega, los primeros años yo le llamamos como una etapa asistencial, ¿no? Porque seguía en esa etapa de sí conseguir proyectos, pero también no sé, conseguir leche, construir un puente, una brecha. Eso fue los primeros años. Después DESMI ya se enfocó también a promover más lo que llamamos como el sujeto social y que las comunidades también se organizaran. Y DESMI apoyó cooperativas de consumo, de café, y más también a reflexionar la situación social con las comunidades. Después, otra etapa fue como fomentar los trabajos colectivos en las comunidades como una base de lo que después se llamó economía solidaria, ¿no? Fomentar mucho el trabajo colectivo en las comunidades como una forma organizativa, una forma de participación y bueno, que la gente también fuera encontrando algo de recursos económicos. Actualmente nosotros trabajamos 4 ejes, ¿no? El eje de soberanía alimentaria, con un énfasis muy fuerte en agroecología, que lo vemos también como defensa de territorio, y la soberanía alimentaria también como ocupación del territorio, pero para producir alimentos, ¿no? En ese cuidado de la vida. Entonces, fortaleciendo los sistemas alimentarios, ¿no? Recuperar el sistema milpa, cuidado de cafetales agroecológicos, trabajo pecuario para que las familias puedan complementar su alimentación, sobre todo con la producción de pollos, de patos, de conejos, peces y algo de ganado bovino, ¿no? Que no sea un ganado extensivo. El otro eje es ecotecnias, cosecha de agua, estufas ahorradoras de leña, algunos baños secos que las comunidades van haciendo y van aceptando. El tercer eje es economía solidaria, el trabajo colectivo, estos intercambios, la venta de los excedentes en la producción. Y ya el cuarto eje es más hacia el equipo operativo, ¿no? Mantenernos como también en esta opción por las comunidades. Sentimos que el ADESMI lo ha marcado mucho sus orígenes, ¿verdad? De haber sido fundados por don Samuel. Entonces queremos ser un equipo consecuente con las comunidades, mantenernos en esa opción y formarnos para poder responder a las comunidades, ¿no? Entonces ese es el cuarto eje que va más hacia nosotros, formarnos, mantener una opción política y buscar alianzas con redes y grupos que sean afines al trabajo de DESMI. DESMI trabajamos con comunidades autónomas zapatistas, pero también con comunidades que se organizan a través del Congreso Nacional Indígena, que no pertenecen a la estructura zapatista, pero buscan de algún modo su autonomía y su propia organización, ¿no? Porque son las comunidades que sí responden a una organización interna, no están dependiendo de los
proyectos y programas que el gobierno les ofrece, porque lo que vemos que comunidades que aceptan programas de gobierno más bien se desorganizan, ¿no? Y están a la espera de lo que el gobierno les da, pero después ya no quieren hacer por sí mismas una lucha, un trabajo. Claro, volvemos a la etapa asistencialista, ¿no? Sí. En la que muy bien has definido que el DESMI supo pasar a otra parte, ¿no? En donde se permite que los pueblos, las comunidades se organicen y sean autónomas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se casa fe y política? Pues yo creo que la fe no debe ser etérea, ¿no? Acá en el aire, sino es una fe muy cimentada en la realidad, ¿no? Esta fe reflexionada desde este método que yo te digo, ver, pensar y actuar, es lo que permite concretar la fe en lo que sucede hoy. Si pensamos esa realidad, de dónde viene, a qué está respondiendo, y si queremos actuar nos tenemos que plantear acciones, ¿no? Y si buscamos una acción que responda a un bien común, estamos haciendo un trabajo político, porque creo que la palabra política la hemos desvirtuado, ¿no? Y política es esa búsqueda de bien común, no la política partidista, ¿no? Que más bien nos ha hecho daño. Entonces yo creo que ahí es donde se insertan fe y política, en buscar ese bien común, ¿no? Buscar a qué estamos respondiendo, ¿no? Para poder también solucionar esas dificultades, esos problemas que se presentan o esas necesidades que tenemos desde el propio accionar nuestro, ¿no? Y esa defensa de la naturaleza, de la madre tierra, implica una participación política, ¿no? No nos podemos quedar solo en la reflexión de yo y Dios, sino que está implicado la comunidad, ¿no? Entonces pienso que esta enseñanza de Tatik, ¿no? De esa fe, que la fe es vida, pero la fe se muestra en acciones, no solo en que yo pueda rezar y que me sienta bien con Dios, si mi entorno no influyo en ese entorno, ¿no? Entonces pienso que es ahí donde se puede encontrar la fe y política, en esa búsqueda de bien común y de responder a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Poder realizar acciones para poder transformar lo que nos está afectando como personas, como sociedad, como pueblos, como mundo. Hacerse cargo desde donde estoy de lo que me rodea, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos dejar esa responsabilidad a otros, ¿no? Sino que la fe nos mueve a hacer algo, ¿no? La fe no es estática, es como digo, para pueblo creyente y para las mujeres de Codimuc, la reflexión de la Biblia es el motor, ¿no? Que nos está haciendo responder a lo que hoy está sucediendo y poder buscar esa transformación, esas acciones que buscan un cambio. Nos hablabas antes de que justamente hay mucha gente que se está convirtiendo al evangelismo porque considera que el catolicismo o el cristianismo está politizado. ¿Es que acaso el evangelismo no está politizado? Pues sí, como digo, si la fe nos lleva a buscar acciones que transformen, va a ser política, pero yo digo una buena política que nos va a llevar a buscar esos cambios sociales, no la política de los partidos que más bien ha destruido la vida comunitaria,
¿no? Sino esa política transformadora por el bien común y no por beneficios personales o individuales, ¿no? Y no todas, pero las iglesias evangélicas pues son muy fundamentalistas, ¿no? Por ejemplo, dicen, no hay que oponerse a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Pues las autoridades no son puestas por Dios, ¿no? Son puestas por estos partidos políticos y ya no buscan ese bien común, ¿no? Entonces se fomenta mucho desde esas iglesias la no participación, el aceptar un status quo como está, sin poder tener un pensamiento crítico, ¿no? Sino aceptarlo tal cual porque así quiere Dios. Y no, la fe nos mueve a buscar y decir qué quiere Dios de mí, ¿no? Y lo ha mostrado, bueno, lo muestra en lo que sucede y lo muestra a través de su palabra. Si la aplicamos ahí, nos mueve, ¿no? No son palabras muertas, no son textos muertos, sino que nos mueve a buscar ese camino de libertad, ¿no? Tú lo has hecho muy bien, ¿no? Sin meter todo en el mismo saco del evangelismo, ¿no? Dejamos, pero responde, ¿es una herramienta posiblemente del sistema capitalista? Yo creo que sí, porque desde 94 las iglesias evangélicas aquí en el estado de Chiapas, no sé si del país, pero pudiera ser que a nivel del país, han aumentado. Y los podemos ver en las calles, ¿no? Todos los días tocando en las casas para ganar adeptos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, desde la Iglesia Católica no se hace ese proselitismo, ¿no? De tratar de convencer al otro para que se venga a mi iglesia. Yo lo veo como falta de respeto, ¿no? De tanta insistencia de tocar a las puertas de uno para poder convencernos, ¿no? Y están formados de una manera que cualquier cosa que uno les dice siempre te van a contradecir y atacar, ¿no? Para poder convencerte y jalar. Puede ser que también los mismos errores de la Iglesia Católica haga que la gente se vaya, pero también es gente que no quiere transformar su realidad, ¿no? Hay una pasividad política, se conforman con rezar y cantar y con eso Dios y yo o ellos están contentos porque es lo que hacen, ¿no? Entonces yo creo que aquí desde el 94 hacia acá ha aumentado mucho la presencia de iglesias evangélicas, ¿no? Aunque hay desde antes, hay, por ejemplo, en el pueblo de Chamula, expulsados chamulas por una iglesia católica conservadora, ¿no? Entonces, errores hay, ¿no? Esto puede generar un problema porque son muchos los desplazados por parte de esa iglesia conservadora católica de poblaciones evangelistas, ¿no? Sí, sí, porque también hay una parte de la iglesia católica conservadora que también no permite esa diversidad religiosa, si le podemos llamar así, no la permite, ¿no? Fundamentada más en usos y costumbres, pero más conservadores, ¿no? Entonces, y claro que por supuesto las iglesias evangélicas están utilizadas por el Estado, ¿no? Porque pues el gobierno nos quiere desorganizados, pasivos, dormidos, como dicen aquí, ¿no? Que no le causemos problemas, sino que aceptemos todo como viene sin decir nada, ¿no? Y yo creo que ahora en la Iglesia Católica ya no hay obispos que tengan esta línea de trabajo. Yo creo que solo queda don Raúl, que levanta la voz y dice las cosas. Yo creo que solo es él,
no he escuchado otro obispo que quede, ¿no? Bueno, en Guatemala estaba, ¿cómo se llama? Monseñor, ahí se me fue el nombre, Ramazzini es, no me recuerdo el nombre. Bueno, él también es un obispo comprometido, pero esa época de obispos comprometidos a nivel de América Latina ya no hay. En Ecuador estaba Monseñor Proaño, ¿no? Bueno, y aquí teníamos a Méndez Arceo, Tatic Samuel, algún otro que no me recuerdo el nombre, pero movían a la iglesia. ¿Y ahora? No hay. No hay. También el Vaticano hace su función porque Raúl fue desplazado. Sí. Pues sí, fueron años de reflexión, pues bueno, a Tatic Samuel también el Vaticano le hizo una lucha dura, ¿no? Lo marginó. Se suspendieron el que la diócesis pudiera ordenar diáconos, ¿no? Por chismes que llegaron a Roma, entonces castigaron a la diócesis, ¿no? Entonces Tatic eclesialmente sufrió, pero Tatic siempre tenía como esperanza, nunca se quejó, ¿no? Sino aceptaba las cosas como venían también. Y bueno, don Raúl vino como obispo coadjutor, él les va a explicar su experiencia, y lo movieron, no lo dejaron, ¿no? Porque era una diócesis incómoda, o sigue siendo, no sé, pero una diócesis incómoda, ¿no? ¿Qué es para Estela Barco la dignidad? Para mí la dignidad es esa, ¿no? Tomamos conciencia de nuestros derechos, de una situación, y para mí la dignidad es luchar por eso, porque en la medida que luchamos por eso, pues somos mejores personas, mejores mujeres, ¿no? Que tomamos un lugar que nos corresponde, un lugar que a veces nos reconocen, otras veces no. La dignidad para mí es esa, ¿no? Luchar por ese lugar, ese espacio, y permanecer ahí en esta defensa de lo que vamos tomando conciencia, sean derechos, sea defensa de la madre tierra, de territorio, defensa de las personas, que tengamos lo que corresponde como para vivir con dignidad, ¿no? Con lo necesario, no con lujos, ¿no? Sino con lo necesario. Para mí eso es dignidad, ¿no? Y creo que eso lo hemos aprendido pues de las comunidades, ¿no? Esa lucha por sus derechos, por ser mejores personas, ser mejores mujeres, mejores hombres que no violenten a las mujeres, y en esa medida vamos recuperando nuestra dignidad, pues como personas y como pueblos, ¿no? Pienso que la dignidad también es colectiva, no puede ser solo individual. Muchas gracias, Estela. Raúl quería hacer... Ha comentado que el DESMI ha hecho análisis de la situación de las comunidades. ¿Cuál es el estado actual de las comunidades, así un poquito en general? ¿Y cómo ha ido evolucionando también desde el principio del zapatismo? Ahora ha cambiado mucho. Bueno, las comunidades organizadas continúan su camino, sus esfuerzos por organizarse colectivamente, trabajando en la producción, ¿no? Para que la alimentación no falte, ¿no? Para las comunidades zapatistas, pues la alimentación es estratégica, porque en la medida que se tenga la comida, no se busca migrar, y si hay excedente, pues hay algo de recuperación económica, ¿no? Pero las comunidades también se han fragmentado, ¿no? Por esta estrategia del Estado desde 94, que al principio fue con la presencia y el fomentar estos grupos paramilitares, ¿no? Como contrainsurgencia, que en los años 94, 95, 96, quizás hasta 98, fue muy fuerte en algunas zonas, ¿no?
por los asesinatos, las desapariciones, las confrontaciones. Fue una estrategia violenta, digamos, que implementó el Estado. Después ya vino la cara dulce a través de proyectos de dar dinero a las comunidades, ¿no? Con cualquier nombre que le quieran dar. Entonces, desde esos años, pues ha llovido mucho dinero en Chiapas, ¿no? Con programas que muchas veces no llegan a las comunidades, pero los que llegan, como esto de recibir dinero en efectivo, ¿no? Es una forma de control, ¿no? Y es una forma de desorganizar y que la gente se vaya despolitizando y que ya no quieran organizarse, ¿no? Hay comunidades que, por ejemplo, ya no quieren escuchar análisis de la realidad, porque eso es político y no quieren, ¿no? Y están contentos con recibir mensualmente o bimensualmente el recurso que les llega del Estado, ¿no? Y con eso están contentos. Actualmente, con el nuevo gobierno, eso continúa, ¿no? Con los proyectos que está dando de Sembrando Vida, que es un programa que pretende sembrar árboles, pero para eso la gente deforesta y poder sembrar los arbolitos que les dan. Y les dan 4,500 pesos. Bueno, el programa son 5,000 pesos al mes o bimensualmente. No les dan los 5,000, les dan 4,500 y 500 quedan para ahorro en el banco. Entonces, como ese programa, la gente tiene que tener 2,5 hectáreas de tierra disponibles para sembrar los arbolitos. Es muy difícil que la gente tenga 2,5 hectáreas disponibles. Tal vez eso en algunas regiones lo pueda tener la gente, pero no toda la gente tiene disponible esa tierra. Entonces, ¿qué hacen para recibir el programa? Deforestan, ¿verdad? Entonces, y no les importa si son árboles grandes, árboles viejos, ¿no? Y los arbolitos de dónde vienen no se saben. Ahora ya no les dan los arbolitos, sino que ellos hagan los viveros. ¿Qué porcentaje de esos viveros van a crecer? No se sabe, ¿no? Pero el gobierno está feliz con su programa y la gente que lo recibe también, pero es un dinero. Es un dinero que les llega mensualmente, ¿no? Y eso, querámoslo o no, es una especie de asistencialismo, de paternalismo que trae sus dificultades, ¿no? Desde años atrás, con esos dineros que les llega a la gente, pues la gente toma más. Si son programas que le llegaban a las mujeres, pues los hombres le quitan el dinero a las mujeres para comprar cerveza, o incluso algunas mujeres también se han alcoholizado con eso, ¿no? Entonces no es un dinero que se invierta bien, sino es un dinero que se malgasta también, ¿no? Porque como ya es mensualmente, pues no cuesta nada que llegue. Y también es un programa que beneficia solo a los que tienen derecho a la tierra. Y que actualmente, aunque de 94 para acá, hay gente que recuperó también tierra sin ser zapatista, pues ahorita eso también ya no es la misma situación, porque hay gente que no tiene mucha tierra, no tiene tierra. Tiene que prestar, tiene que alquilar o le da el papá, y es esta gente que no tiene derecho a la tierra no puede ser beneficiario del programa. Entonces el programa solo beneficia a unos cuantos, ¿no? Entonces son programas que más bien están destinados a despolitizar, a desorganizar y ya romper
romper mucho más el tejido comunitario, ¿no? Porque después empiezan los problemas con quienes sí reciben y los que no reciben, ¿no? Y la gente, querámoslo o no, se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a recibir ese dinero. Entonces, pues hay gente que se va por ahí, ¿no? Y que ya no quieren nada, ¿no? Por fortuna son los menos, ¿no? Pero digamos que comunitariamente se afecta, ¿no? Las organizaciones sociales que son más pro gobierno, también es muy difícil porque le hacen la guerra a sus propios hermanos, ¿no? Estamos en comunidades que están organizadas con el Congreso Nacional Indígena. Hay una organización que le disputa la tierra también. Entonces la gente que está organizada con el Congreso Nacional Indígena y con quien nosotros trabajamos, se tiene que estar defendiendo continuamente, ¿no? De esta gente que le quiere invadir, ¿no? Hay una parte que ya invadieron, después tienen que estar negociando a través del gobierno para que si se les recuperen sus tierras o se las devuelvan, y eso no sucede, y se pasan los años y los conflictos solo se van administrando, pero no se solucionan, ¿no? En la zona de los Altos ahora, con la presencia de grupos paramilitares y que atacan a bases zapatistas y no zapatistas, como es el caso de Magdalena de la Paz, pues se dificulta la presencia en el trabajo, ¿no? Porque disparan continuamente, si ven que la gente va a sus cafetales les disparan, ha habido heridos, muertos. Entonces eso también se fomenta desde el Estado. La gente ha denunciado, ¿no? Con el gobierno, con el Estado, les prometen solución, pero eso no sucede. Y los grupos paramilitares armados, pues ahí están, pueden estar disparando todo el día, toda la noche, y nadie los detiene. Aunque hay presencia de policías o a veces del ejército, pero no pasa nada, ¿no? Ahí están. Y estos grupos de Santa Marta, del municipio de Chenaló, ¿no? Que es muy continuamente estas agresiones, ¿no? Entonces esa es como la realidad, ¿no? Pero bueno, la parte agradable y bonita, bueno, es que la gente sigue organizada, ¿no? Con la que nosotros trabajamos. Hay gente que sí está dispuesta a seguir luchando, a defender el territorio, a que la tierra no sea entregada o el territorio no sea entregado a esos megaproyectos, ¿no? Y construyendo y recuperando esos saberes que les dejaron las abuelas, los abuelos, la defensa de las semillas, que también es una amenaza grande, ¿no? Y eso es lo que nosotros acompañamos. Qué bonito trabajo, Estela. Pues sí, nos gusta. ¿Y cuál es el papel de la mujer en esa lucha? Es decir, la mujer como sujeto organizado. Bueno, la mujer como sujeta organizada, pues ha tomado conciencia de sus derechos, ¿no? Este papel que tienen dentro de las familias para poder ser valorizadas, ser reconocidas, que también su trabajo sea valorado y reconocido, ¿no? El derecho a no ser violentadas, pues ahora hay conciencia de eso, el derecho a participar, el derecho a tomar sus propias decisiones. Ellas lo que más trabajan son los huertos, las hortalizas, el trabajo con los animales de traspatio y la conciencia que nosotros vamos como
haciendo y reflexionando tanto con ellas como con los hombres, de ese aporte en el trabajo que las mujeres dan, porque ese trabajo no era valorado, ¿no? Es decir, se valoraba el trabajo de la parcela. Aunque la mujer va a la parcela, dicen, ayuda al hombre, pero que se reconozca que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, y todo lo que ellas aportan a la alimentación, desde este trabajo de la hortaliza, del cuidado de los pollos, que también se vea, porque al fin de cuentas también es un trabajo que sirve al capitalismo, aunque no lo veamos así. Entonces las mujeres ahora hay mayor participación que hace unos años, van tomando sus decisiones y esta conciencia de no sufrir violencia, ¿no? Y también en los hombres, a que si la compañera apoya en el trabajo de la parcela, pues el hombre también tiene que apoyar en el cuidado de los niños, en el trabajo de la casa. Si la compañera sale a capacitación, a talleres, pues ellos tienen que quedarse con los niños y hacerse responsable de la casa, porque cuando él sale, pues las compañeras se quedan a hacer ese cuidado de la casa, del trabajo, pues igual los hombres, ¿no? Con los hombres ha sido más lento. Hay comunidades donde sí hay más reacción de los hombres, ¿no? Más enojo, pero bueno, lo van aceptando poco a poco, ¿no? Es lo que les toca. Es lo que les toca, ¿sí? Y bueno, por último, para ya no explotarla más, desde lo humano, usted que lo conoció, vivió con él, para quien no sepa nada de él, ¿quién fue el Tati Samuel? ¿Quién fue Samuel Ruiz? Ay, pues Tati Samuel, yo digo que fue un gran ser humano, ¿no? Con una inteligencia extraordinaria, una capacidad de escuchar, una capacidad muy grande de acompañar, una capacidad muy grande de posibilitar diferentes espacios, organizaciones. Mucho le agradecemos todo este caminar en tanto organizaciones civiles como la diócesis, porque él permitió, facilitó esos trabajos, ¿no? Por ejemplo, el área de mujeres, si hubiera sido otro obispo, a lo mejor no lo permite, pero esa gran capacidad y humanismo que tenía Tati Samuel, yo creo que le permitió ver a futuro todas las necesidades y le hizo facilitar esas organizaciones, esos movimientos, ¿no? Entonces, porque a veces muchos dicen, agradecemos a Tati que organizó el área de mujeres. Bueno, no la organizó él, ¿no? Sino las mujeres agentes de pastoral, pero él permitió, él facilitó, promovió, impulsó y defendió el que eso se hiciera. Entonces yo creo que esa capacidad de Tati lo ha hecho como ningún otro obispo, y que le extrañamos mucho, pero nos dejó esa herencia, ¿no? de mantenerlo y de seguirlo fomentando. Yo, por ejemplo, le agradezco mucho el que, aunque salí de la congregación religiosa en la que yo estaba, él me permitió continuar en su diócesis. Si hubiera sido otro obispo, a lo mejor me dice, vete de aquí, pero él dice, no, puedes continuar con tu trabajo, valoramos lo que aportas y tú continúa, ¿no? Cuando él se jubiló de ser obispo de aquí, a mí es algo que siempre me emociona mucho recordar de él, que me dijo, agradezco tu trabajo y tu presencia en la zona Chol, porque tu personalidad, me dijo, hizo que se gestara lo que ahí se estaba gestando.
Entonces, pues también su humildad, ¿no? Su humildad y que un obispo a mí me diga eso, pues a mí me emocionó y me gusta, ¿no? Pero siempre que lo recuerdo me emociona, ¿no? Yo creo que le seguimos extrañando, pero todo lo que él nos enseñó y lo que impulsó, pues lo queremos seguir haciendo, ¿no? Sea en la diócesis o sea desde una organización civil como DESMI, ¿no? Como decía yo, dejan marcado el camino y sí sentimos una gran responsabilidad, ¿no? Perdón, porque la emoción me gana. A veces es bueno emocionarse, ¿no? Sí, ¿verdad? Estamos vivos. Sí. No sé, Estela, si tú quieres decir alguna cosita más, que veas que nosotros tampoco conocemos todo, entonces se nos puede ir un punto importante o algo así. Pues yo creo que, como decía, para mí Chiapas y la diócesis, todo el trabajo que se hizo y este camino con las comunidades zapatistas, pues son las que a mí me han mantenido aquí 44 años, ¿no? Espero que me sigan manteniendo, aunque me tenga que jubilar en un poco tiempo, pero que me sigan manteniendo, ¿no? Porque yo creo que es la esperanza de que podamos lograr cambios, ¿no? Y que aunque estamos en un rincón del mundo, sabemos que el trabajo que se hace en bien de la tierra, en defender el territorio, en organizarnos, en tener conciencia de lo que pasa, pues es lo que nos permite tener esperanza, ¿no? Cuando vienen grupos y sabemos que hacen cosas similares o cosas más extraordinarias que nosotros, pues es lo que nos mantiene esa esperanza de que un día, si no lo vemos, lo tenemos que lograr, ¿no? Porque yo creo que los gritos de la Madre Tierra que se está manifestando en diferentes formas nos está diciendo que si no hacemos algo como humanidad, como personas, nuestro fin está cerca, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos la oportunidad de hacer algo por salvar lo que queda del planeta Tierra, ¿no? El capitalismo es muy duro y sabemos que solo les interesa su riqueza, su ganancia y nunca están satisfechos. Pero desde los pueblos originarios, los campesinos, las campesinas, sí hay esa conciencia de defender la tierra, defender el territorio, ¿no? Entonces yo creo que es la esperanza que a mí me mantiene aquí, ¿no? Y bueno, ya ni se diga el trabajo y todo lo que hacen los compañeros y compañeras zapatistas, pues eso también nos anima, nos alimenta, ¿no? A organizarnos y a seguir caminando. Muchísimas gracias. Y hasta la victoria. Hasta la victoria. Estemos donde estemos.